Bueno, volvemos a este contacto desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso Nacional y también vamos a ir un poco hacia la Cámara de Senadores porque en este momento estamos en comunicación con el senador Jorge Querey. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Muchas gracias por atendernos, doctor. Muy bien. Eh, Estoy escuchando acá atrás, doctor, yo sé que ustedes también en la Cámara de Senadores tuvieron esa ocasión de debatir el relacionamiento con China continental. Acá se está presentando en la Cámara de Diputados, se está discutiendo la posibilidad de declarar, hacer un proyecto de declaración para precisamente declarar de interés la posibilidad de que China continental abra una oficina comercial de relacionamiento comercial con el Paraguay. Y la posición siempre tiene que ver con qué hacemos con China-Taiwán, cuál es la lealtad que le debemos a China-Taiwán. En estos momentos es sumamente importante mirar un poco hacia la China continental o no. Bueno, yo creo que podemos ampliar el debate, podemos Uh -huh. ampliar la discusión sin ningún tipo de dificultades, ¿verdad? Pero creo que en este momento hay una cuestión así muy particular, ¿verdad? Que creo que es una cuestión humanitaria. O sea, aquí yo creo que toda cuestión político-ideológica debiéramos de poner en el sentido de una prioridad. Estamos teniendo 60 compatriotas que están muriendo día por día. En 10 días son 600 personas y se proyectan aún más muertes. La única lealtad a la patria realmente, si hablamos de patriotismo, es justamente el deber que yo tengo para con la ciudadanía y el deber que yo tengo como ser humano para otro ser humano. Y nosotros no nos podemos detener hoy en esto. Y ahí, a renglón seguido y respondiendo a tu pregunta, te lo digo. La Cancillería de China continental ha desmentido lo que ha dicho Taiwán en el sentido de la exigencia de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán para poder iniciar las negociaciones para la compra de vacunas. Ha negado enfáticamente, no lo digo yo, están en los periódicos internacionales y como nunca Paraguay ha sido objeto en particular, ha sido referido por la Cancillería de China continental. Por lo tanto, y creo que en ese sentido es demasiado importante de que nosotros tomemos las decisiones correspondientes, se haga la carta de intención, se envíe personas si hace falta, que se vaya el canciller a China a conversar o a Brasil a hablar con el consulado chino de Sao Paulo y expresar el interés de la compra de vacunas. Te doy un adelanto. Creo que la gente de Relaciones Internacionales del Senado ya están teniendo las respuestas con respecto a la nota que se ha enviado a los países productores de vacunas, entre ellas China continental. Y esas son documentaciones oficiales de respuesta que creo que va a ser importante en los próximos días porque vamos a conocer la posición oficial, a pesar de que públicamente ya lo expresó la vocera de la Cancillería china. Senador, en su momento el Frente Guazú, incluso lo escuchaba Sixto Pereira en aquellos días donde se necesitaban respuestas mucho más concretas en relación a la vacuna, decía que había disponible incluso millones de vacunas de China continental que no se podía precisamente no se podría adquirir porque faltaba ese paso de relacionamiento. ¿Esto sigue disponible o fue, digamos, una idea así planteada por Sixto para poder atraer ese interés? Yo creo que eso fue expresado verbalmente por contactos oficiosos que nosotros hemos tenido con autoridades, ¿verdad? Del consulado y de China, ¿verdad? Eh, yo soy una persona que quiero ser prudente y creo que hay papeles que van a hablar en el sentido de las posibilidades reales del número, de qué número estamos hablando, ¿verdad?
Hay que tener mucho cuidado en este momento de expresar eso que nosotros tuvimos fueron expresiones verbales. Necesitamos ponerlas por escrito, pero esas cosas por escrito vamos a tenerlas en la medida en que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa y solicite la posibilidad de comprar esas vacunas en Cuba. Te doy otro ejemplo. El problema es no llegar tarde a estas cosas. A mí me tocó, y eso sí te puedo hablar en forma personal, las conversaciones desde agosto del año pasado, 15 de agosto del año pasado, con la embajada rusa. Recién ahora, hace poco tiempo, se definió e incluso se hizo una relación así extraña en el sentido de los cronogramas, etcétera. ¿Por qué en aquel momento ya no se hizo? Bolivia, con un mes de su gobierno, trajo miles de vacunas y comenzó a vacunar mucho más temprano que nosotros. Johnson y Johnson, vamos al mundo capitalista, ya que hay tanto prejuicio político ideológico, ¿verdad? Johnson y Johnson no tuvo la aprobación al mismo tiempo que Pfizer, Moderna, etcétera, las otras vacunas que tuvieron aprobación de emergencia tempranamente. No tenía todavía Johnson y Johnson. En ese momento, ¿por qué no se negoció con Johnson y Johnson? Que es monodosis, incluso es una dosis. Hoy comprar de Johnson y Johnson ya es imposible, porque está acaparado por los países del primer mundo, está acaparado por los 8 países más poderosos del mundo. Y entonces la pregunta, y creo que esa pregunta es importante, que voy a trasladarla un poco a ustedes los periodistas, que le hagan un poco a la gente de Cancillería. Le voy a poner, hay unas 50 o 60 vacunas y países que están desarrollando vacunas, ¿sí? Te voy a citar 2 países que tienen vacunas en fase 3. Cuba y Nueva Zelanda. Ayer incluso el embajador Cano Nadil, embajador paraguayo allá en La Habana, expresó de que las vacunas están en fase 3 y el gobierno cubano está dispuesto a entablar las conversaciones necesarias con el gobierno paraguayo para la adquisición de las vacunas, que si todo va bien, estamos en estudios de fase 3. Vos sabés, y vos estás en un medio que maneja mucho el concepto empresarial, el concepto de los contratos a futuro. Todas las vacunas se hacen contratos a futuro. Estas vacunas van a estar disponibles si Dios quiere, y si esta última fase de estudios termina bien, vamos a estar teniendo esas vacunas en mayo o junio, es la fecha que se podría estar produciendo. Oficialmente te puedo transmitir, el gobierno cubano tiene toda la disposición, siempre y cuando el gobierno paraguayo le exprese ese interés, ¿verdad? Senador, hace algunos días estuvimos hablando también y escuchando su posición sobre un proyecto de ley que están impulsando en la Cámara de Senadores, que busca un poco hacerle asumir al Estado su rol, su responsabilidad en esta pandemia. Si me podría explicar en qué consiste esto que ustedes están planteando. Me estás hablando del proyecto de cobertura en el sector privado de los enfermos de COVID. Así mismo, así mismo. Ya. Bueno, en realidad existe ya un convenio del Ministerio de Salud con algunos centros privados para derivar pacientes de cuidados intensivos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es el mundo real de la gente hoy, de nuestro vecino, tuyo, mío, etcétera, de nuestro barrio, mis colegas médicos, etcétera? Tenemos un seguro médico privado que aparte estuvimos pagando. Uno trabaja en un lugar y ahí se le incorpora a un seguro privado, ¿sí? Con mayor o menor cobertura. Sabemos que la medicina crítica es muy costosa. Estamos hablando de un gasto de bolsillo si estás internado en terapia intensiva entre 10 y 15 millones de guaraníes. ¿Sí? Ese es el costo si vos te vas al privado. Hoy, como están ocupadas 100% de las camas del sistema público, ¿qué es lo que ocurre? La gente está incluso, entre comillas, siempre digo, formando fila
para acceder a una cama de terapia intensiva en los servicios de urgencias, en otros hospitales de cabeceras departamentales, que llaman a SEME y dicen, aquí hay un paciente fulano de tal diagnóstico COVID, necesita una unidad de terapia intensiva. Perfecto, le anota el sistema SEME, el Servicio de Emergencias del Ministerio de Salud. Está en plan de traslado. Muchos de ellos murieron sin poder llegar a la cama de terapia intensiva. El mecanismo por el cual se derivaba a los servicios privados era que primero tenía que ir al lugar público y de ahí ser derivado. ¿Qué es lo único innovador, vamos a decir, de lo que estamos haciendo? Porque hay que decir, estamos tratando de capear tormentas y colaborar en, paso a paso para poner un poco todas las condiciones necesarias para salir con éxito de esta situación, o con relativo éxito, ¿verdad? Cuando se te murieron ya tanta gente, ya no puedes hablar de éxito, es decir, mitigar un poco todo ese impacto. Lo que decimos es que una persona que se va y porque los hospitales públicos están colapsados y se va a un servicio privado y le dice ahí su doctor tiene que entrar a terapia intensiva, y, bueno, y ahí comienza el drama. De entrada tenés que pagar 15 millones, poner un depósito y después comienzan los gastos de bolsillo que aunque tengan cobertura, siempre te disminuyen un 2 millones, 2 millones y medio, pero te queda un 10 millones, que todos los días 10 millones de guaraníes. Un señor me autorizó ayer, Araujo es su apellido, me autorizó él a usar su nombre, feliz porque su madre salió con vida, pero me dice, senador, 190 millones de guaraníes debo, no sé ni de dónde sacar. Lo único es la felicidad de tenerle de nuevo a mi madre viva. Entonces lo que decimos es que una vez que en un centro privado se haga el diagnóstico COVID, se establezca fehacientemente comprobado, hisopado, llámese hisopado, hablemos claramente. El médico tratante deberá comunicar a SEME y el ministerio hace el chequeo correspondiente del diagnóstico y directamente asume a partir de los recursos de unos fondos y de los reglamentos que hoy luego se tienen, que está previsto que sean 13 millones de guaraníes por día, los costos asumidos por el Ministerio de Salud. ¿Y los fondos, senador, de dónde salen? ¿Cuál sería el origen de los fondos para cubrir esto? Nuestros técnicos están trabajando en todos esos aspectos, pero básicamente, me adelanto a decirte, es un fondo creado con muchas usinas, vamos a decir, o muchos pequeños recursos. Algún remanente de los recursos de la emergencia, ¿sí? Que sí existen. Dos, hay un rubro en el clasificador presupuestario que es luego para tercerizaciones, está luego previsto en el presupuesto de gasto de la nación para tercerizaciones, y incluimos también un aporte de las binacionales. Sé que ahí en diputados están discutiendo ahora una cuestión para compra de medicamentos, justamente todo eso. Bueno, esto está previsto, eso. Y otros recursos más que en este momento no estoy recordando. Pero con esas fuentes nosotros cerramos los recursos que son necesarios para tener esta cobertura. Senador, por último, ¿quiere decir que una persona tenga o no tenga cobertura médica de seguro médico va a poder acceder a este tipo de beneficios? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, porque lo que quiero tratar un poco de discriminar en el buen sentido de la palabra es directamente para todos, o se mira un poco aquellos sectores que de pocos recursos que no pueden, así como el Araujo que dice, bueno, tengo todavía 190 millones de deuda. Hay personas o hay sectores que pueden seguramente costear algún tipo de unidad de terapia intensiva. O sea, no se va a discriminar en ese sentido. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que ahí tenemos que hablar un poco, bueno, ese ya es un concepto, vamos a decir, de principios. Para nosotros, un señor amigo mío, cuando yo estuve haciendo unos cursos en Barcelona,
empresario importante, ¿dónde se interna? Cuando se enferma y después falleció el señor. Interna en el Hospital Clínico de Barcelona. La salud es un derecho inherente, cualquiera sean las circunstancias de las personas, sea económica, social, política, ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Raza, credo religioso, etcétera. Es un derecho inherente a las personas y debe ser universal y gratuita. Ese es un concepto de principio que yo tengo y que creo que muchos compartimos en eso. Entonces la idea de esto, si bien es cierto, vos podés decirme, bueno, hay gente que tiene los recursos, pero en primer lugar es el 3% de la población. Convengamos eso. Dos, en general, son las personas que tienen mucha más capacidad de cuidado, por lo tanto, su tasa, vamos a decir, por cada 100.000 es más bajo que la población normal, vamos a llamarlo. Y tercero, normalmente tienen seguros de mayor cobertura, incluso algunos internacionales. Ahí lo que el fondo va a cubrir es la diferencia entre lo que le cubre hasta el tope máximo, que son 13 millones de guaraníes. Entiendo. Senador, le agradezco mucho, sí, le agradezco mucho el tiempo, muy amable por atendernos, y bueno, vamos a hacerle el seguimiento muy importante a este proyecto. Ya se va a presentar, se presentó, como cuál es su situación. Esta tarde terminamos de dar los últimos retoques al proyecto. Vamos a firmar todos los miembros de la Comisión de Salud, todos los médicos del Senado, e incluso hay colegas que quieren suscribir esto. Yo creo que creo que estas son las cosas que nos ayudan a pensar de que un futuro mejor es posible, ¿verdad? Cuando podemos conseguir consensos alrededor de algo que es de mucho beneficio para todos. Así mismo. Senador, gracias, que tengan buena... Sí. Hablas mañana, en la sesión de mañana, o una extraordinaria seguida de la ordinaria. Cualquiera de las dos fórmulas, vamos a ver cómo eso vamos a coordinar ahí con la presidencia del Congreso. Muy bien. Gracias, senador, muy amable. A tus órdenes, y discúlpame un poco, estoy en el auto no. y te... Bueno, está sin problema. Gracias, senador Jorge Querey del Frente Guazú, hablando acerca de este proyecto de ley que van a presentar en esta tarde, si es que se llega a firmar, todos los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de que el Estado, de alguna manera, con algún recurso que se consiga, que se establezca, pueda cubrir las necesidades de terapia intensiva de aquellos pacientes que están en hospitales privados, que no consiguen lugares en los hospitales públicos, pero requieren de una terapia. Entonces, tener ese fondo para cubrir ese gasto que representa tener una cama de terapia intensiva en estos tiempos por COVID. Bueno, nos reencontramos mañana 8 horas aquí por Canal 5 Días. Buen resto de jornada a todos.